Vemos un supuesto mal de deslealtad que tiene que ver con el tema de los clientes y particularmente la desviación de clientela. Dentro de este supuesto, pues lógicamente la palabra que está de por medio es desviación. Desviación tiene que ver pues con la pérdida del destino donde uno llegaba, donde iba a llegar una cosa o una persona. En ese sentido, pues vamos a ver un supuesto donde no está definido legalmente, no está definido en la ciencia y arte y llegamos a la definición gramatical y es perder el destino. Por eso es desviación, porque se tenía un lugar a donde llegar, pero desafortunadamente no se llegó a ese sitio por una externalidad que impide que se llegue a ese destino o por decisión propia. Vamos a ver el supuesto de competencia desleal por desviación de clientela. Bemal es una empresa de TV Cable que ha sacado una oferta en la cual dice: si usted es suscriptor del otro operador de televisión y le termina el contrato y más bien contrata con nosotros, en nuestra empresa le damos un descuento del 50%. Los usuarios están felices con la oferta. El tema de deslealtad tiene un régimen de responsabilidad y ese régimen de responsabilidad tiene unas variables como cualquier clase de derecho. Cuando hemos hablado como tal del régimen de responsabilidad es porque dentro de un juicio civil se va a encontrar que una persona es responsable y eso no puede ser del azar ni puede ser producto de algo diferente a una disciplina que es el derecho, al debido proceso, y en el debido proceso es importante tener en cuenta que en el régimen de responsabilidad hay unos elementos que se deben probar y esos elementos básicamente son que exista un daño, que exista una culpa o dolo y que exista un nexo causal entre ellos. Hablando de una responsabilidad civil subjetiva y más no objetiva, eso es que exista un daño, que exista una culpa o dolo y que finalmente exista un nexo causal. El daño sería el bien jurídico tutelado, que en este caso pues es la concurrencia. ¿De quién? La concurrencia que tenemos particularmente de un asistente al mercado, alguien que está interesado en participar en el mercado, y ese asistente puede ser desde el punto de vista de un comerciante o puede ser un partícipe del mercado que dentro de ellos diríamos que es un consumidor. Es decir, insistimos que este es un elemento que debe ser probado y es que se está dañando la asistencia al mercado, pero también el riesgo que hay, porque no son conductas que requieren efectivamente que se dañe la asistencia, sino que se ponga en riesgo la asistencia. El de culpa o dolo va a ser el supuesto fáctico que aparece dentro de las diferentes regulaciones y para el efecto de ahora es el caso de desviación. ¿Desviación de quién? De un cliente. La mayoría de supuestos que vamos a ver en este momento tienen que ver efectivamente con que se está desviando un cliente. Ahora, démosle importancia al concepto de cliente. Y es, ¿qué es un cliente? Y por qué es importante para una empresa. Porque se va a desviar. Entonces, antes de ver el desvío, veamos la importancia de este concepto. Es decir, ¿qué es cliente? Cliente es la persona que habitualmente compra. Pero es que cuando hablamos de un cliente, es que puede esa persona ser parte de lo que se denomina el mercado meta. Y el mercado meta son toda la cantidad de personas que están en posibilidad de comprar un producto. Ese es el mercado meta y dentro del mercado meta están los clientes. Entonces, cliente, aquella persona que hace parte de un mercado meta. Ahora, hay dos clases de clientes. Un cliente que es el cliente potencial, es decir, que el cliente que puede llegar a comprar, y un cliente real. Cliente potencial, personas mayores de 20 años que trabajan y que de alguna manera trabajan en unos empresas que exigen corbata. Ese es un mercado meta. Es personas mayores de 20 hasta 60 años, 70 años o lo que sea, que finalmente se pueden comprar una corbata. Cliente real, el que efectivamente me compra. Es un cliente que es verdadero, que es cierto. Esto es un grupo, pero este es verdaderamente alguien que me compra. Y es la diferencia entre cliente real y cliente potencial. Ahora, ese desvío de clientela que se hace es porque finalmente va a haber un destino. Y es que efectivamente va a comprar un producto y está destinado a llegar hacia ese camino de compra. O porque ya compró.
pero va a repetir su compra o continúa con ese servicio. Por lo tanto, hay una desviación de estas relaciones. Él se desvía porque va a comprar, es decir, las tratativas, se le desvían las precontractuales o se le desvía porque ya existe un contrato y termina el contrato y el que desvió se queda con ese cliente, es decir, es un cliente perdido. Y es diferente el cliente perdido efectivo al que está por comprar, que hace parte de las tratativas. Entonces estamos en un supuesto fáctico donde finalmente hay una pérdida del destino, hay una desviación del destino y de una persona que es un cliente. Pero ¿el cliente de quién es? Y ahí hablamos de propiedad privada. ¿Un cliente es de alguien? Cliente decide ser cliente porque él decide ser cliente, no porque el otro lo obliga a ser cliente. Es decir, el concepto de clientela no se puede vender una clientela, porque no es un bien palpable. Se puede vender una lista de clientes, se puede vender una información, pero nadie puede asegurar que esa persona me va a comprar, porque depende de la autonomía, de la voluntad del comprador, depende si va a comprar o no va a comprar. Pero ni un empresario ni un vendedor puede vender un cliente. Puede hacer una cesión del cliente y esa cesión requiere que el cliente dé la anuencia para que sea un nuevo contratante dentro de ese contrato, el que le va a cumplir la prestación. Pero la cesión de cliente no es desviación de cliente, porque va con la anuencia del cliente y va con la anuencia de las partes que participan en un contrato. Acá es muy diferente. Acá es que existe una externalidad creada por un tercero a través de diferentes mecanismos que impide que esta persona efectivamente pueda comprar. Y así encontraremos supuestos particulares donde hay una desviación de un cliente con métodos de pronto que no son los más adecuados, como el que aparece inicialmente dentro de este capítulo, que más adelante veremos cómo se resuelve. Por ahora es que encontrar que el concepto cliente depende de un concepto de mercadeo, que existe cliente potencial, cliente real, y que ese cliente finalmente es desviado por un comportamiento de alguien dentro del mercado que impide que esa persona que es un cliente finalmente llegue al destino, y que puede ser en las tratativas, que son las precontractuales, o puede ser porque finalmente lo que hizo fue que termina el contrato del cliente con un empresario y el empresario pierde su cliente y un empresario nuevo se queda con ese cliente de manera especial. Y ahí tendríamos que el nexo causal en este caso sería la desviación, que digo puede ser de múltiples factores y con un punto en especial que hay que tener en cuenta. Y es que el tipo de desviación de clientes generalmente es el concepto propio de competencia desleal. Pero acá hemos abierto mucho más el concepto para hablar de deslealtad. Pero cliente es básicamente por lo que sobrevive una empresa. ¿Por qué? Es que el cliente finalmente genera dinero, entrada. Y si a alguien le quitan los clientes, no tiene entrada, y si no tiene entrada, hay una quiebra. Por eso es que afecta la concurrencia y la desviación de clientela, porque si le desvían el cliente, le desvían la plata. Y de ahí la importancia de este supuesto, que es muy genérico porque habla de que la desviación de clientela genera deslealtad. Y no dice un comportamiento en particular, es muy genérico y es más una consecuencia que un comportamiento. Es un supuesto que contiene una consecuencia, pero no un comportamiento, porque desviar clientela es una consecuencia, más no es un comportamiento. De ahí que sea un tipo muy abierto sobre cómo es su interpretación. Pero como ven, dentro del caso que aparece dentro del capítulo que estamos viendo, se genera una desviación de clientela. ¿Basada en qué? Basada en un operador de televisión que lo que hace es ofrecer unos servicios, una oferta particular donde le permite a un consumidor tener acceso a sus servicios siempre y cuando termine el contrato con el otro operador, y con eso le da un descuento. Entonces hay una desviación de clientela basada en una discriminación que permite que algunas personas tengan un descuento y otras personas no tengan ese descuento. Y ahí encontramos una situación particular donde hay una desviación de clientela de forma inusual, donde se gana la clientela de uno siempre y cuando terminen el contrato con otro. Con esto terminaríamos el supuesto de desviación de clientela, que permite observar que como tal es una consecuencia jurídica más que un comportamiento como tal. No genera la descripción del tipo una conducta, sino que genera una consecuencia, que en todo caso puede existir
esa consecuencia y en ese sentido se genera una deslealtad de comportamiento. Profesor Ferguson, dentro de la gran variedad de conductas que son castigadas como desleales, hay alguna que tiene su gran característica y es la desviación de clientela. Vamos a hablar de la palabra desviación en esta cápsula, particularmente que la desviación es quitar la posibilidad de llegar a un destino. ¿Qué ha leído usted o qué tiene que decirnos acerca del destino? La gente puede tener un camino, o sea, todos nosotros tenemos un camino, pero si en el camino encontramos que cogiendo por un atajo nos va mejor, nos vamos por el atajo. Ahora, estoy hablando de un atajo, o sea, de una improvisación de todo el camino, pero también podemos encontrar otros caminos. Y si encontramos que otros caminos nos llevan a un mejor bienestar y a una mejor calidad de vida, entonces cogemos por ese camino. ¿Quisiese decir que el destino es voluntario o el destino es involuntario? El destino lo construimos nosotros, es una construcción nuestra. Nosotros nos vamos dando cuenta de las consecuencias que tiene nuestra conducta y nos vamos metiendo en eso. Cuando usted entró a la universidad o cuando yo entré a la universidad, estaba pensando en cuando terminara qué iba a hacer. O sea, cómo iba a ser la situación de la terminada. Y lo que hice durante todo el tiempo fue relacionarme. Empecé a relacionarme con muchísima gente. O sea, el destino tú lo construyes. Eso que el destino es una vaina mágica, eso es un carretazo. ¿Puede ocurrir, doctor Ferguson, que uno va hacia la universidad en un vehículo de transporte público, en su carro, y alguien lo estrella y no le permite llegar a su destino? Ajá. Hay personas que impiden que uno llegue a su destino, o que alguien llegue a su destino. Claro. ¿Por qué hay personas que impiden que uno llegue a su destino? Algunas, por ejemplo, con lo del carro sería una cosa accidental, pero pongamos que alguien de motu propio nos quiera hacer un daño. Y nosotros vamos por una ruta caminando. Sí nos puede hacer daño, indudablemente. Ahora, ¿qué lo mueve a él a hacernos daño? Lo que lo mueve a él a hacernos daño es porque él cree que haciéndonos daños gana cosas positivas. Lo que debería quedar claro a la gente es que siempre que hagas daño, siempre que utilices, digamos, el malestar, siempre tendrán consecuencias complicadísimas en la vida. Profesor Ferguson, muy amable por sus respuestas.